Hoy vamos a reflexionar sobre la ira, hermanos. Y vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. Mateo capítulo 5, versos del 21 al 24. La palabra de Dios dice de esa manera: Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien en arameo raca, que en nuestro lenguaje sería idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O algunas versiones dicen en la gehenna. Amén. Hasta aquí esta primera parte, hermanos. Mateo 21 al verso 22. En esa primera parte de este mensaje que Jesús expresa a la multitud, queridos hermanos, hace referencia a qué mandamiento. Hace referencia a un mandamiento. ¿A cuál de ellos, hermanos? El de no matarás, no asesinarás. ¿Sí? Es el sexto mandamiento. Y este aparece en Éxodo capítulo 20, verso 13. No cometas asesinato o no mates. Pero también aparece en Deuteronomio 5, 17, que dice exactamente lo mismo: no mates o no cometas asesinato. Recordemos, hermanos, que el sentido de este mandamiento es una prohibición a quitarle la vida al prójimo, ¿sí? A alguien con los mismos derechos que yo, ¿sí? O la misma naturaleza que yo, ¿sí? No se refiere al hecho de quitarle la vida a una gallina, a una mojarra, a una hormiga, a una cucaracha, a un zancudo que nos anda ahí quitando el sueño. No se refiere a matar a este tipo de insectos, se refiere a matar a alguien igual a nosotros. Es una prohibición que Dios expresa como el sexto mandamiento en la ley de Dios, ¿sí? Asesinar a alguien igual a mí es un pecado tan grave para Dios, sin mencionar los problemas que traen consigo en nuestro entorno, ¿sí? ¿Qué pasaría? Dios no lo quiera, pero nos asesinan a alguno de nosotros. ¿Qué traería? ¿Qué consecuencias traería para mi familia? ¿Qué consecuencias traería para mis hijos? ¿Para la iglesia? Habría una ausencia, habría dolor, habría problemas, seguramente habría escasez por un momento, por un tiempo, ¿sí? Ver qué pasó, la búsqueda de justicia. Esto está prohibido de parte de Dios, matar a un ser humano. Entonces, hermanos, Jesús trae a la memoria de quienes estaban congregados en ese momento este mandamiento, ya que ellos eran conocedores de la ley de Dios, ellos eran judíos, ellos habían escuchado de la ley de Dios, ¿sí? Entonces estaban plenamente conscientes de este mandamiento, ¿sí? El problema, entonces, que podemos observar o podemos encontrar es que nuestros hermanos judíos aplicaban la ley, como decía en la mañana, al pie de la letra, ¿no? Muy literales, ¿sí? Decía que el hijo rebelde, ¿qué decía la ley? La ley de mosaica, ¿qué decía que se tenía que hacer con el hijo rebelde, hermanos? Se tenía que llevar con los ancianos para que los ancianos determinaran apedrearlo en la plaza pública. No había otra, hermanos. ¿Qué pasaba con la mujer adúltera? Era llevada a la plaza pública para que el esposo junto con los ancianos la apedrearan hasta la muerte. ¿Qué pasaba con la persona que ellos consideraban que estaba cometiendo una herejía? Lo llevaban a la plaza pública para ser apedreado. ¿Qué pasaba con alguien que cometió un pecado escandaloso? Lo tiraban desde la parte alta de algún edificio o de alguna casa. Eran atravesados, eran degollados. La pena capital, hermanos, estaba vigente en la ley civil y religiosa que imperaba en ese momento.
¿Mm? Entonces, el Señor confronta a nuestros primeros hermanos y les dice, recuerden que se dijo, no maten, no asesinen. Pero no solamente queda en eso. Nuestro Señor dice, aún si te enojas con alguien, estás cometiendo asesinato espiritualmente. Entonces, hermanos, en ese entonces se asesinaban hombres y mujeres por igual. Jesús entonces aumenta el nivel de la trascendencia de esta falta a algo que nosotros, también nosotros en este tiempo podríamos estar cometiendo al pasarlo por alto, que es asesinar a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, podemos ver esta primera parte en tres escenas. Primero, enojarnos con nuestro prójimo sin alguna razón. No es que sea malo enojarse, ¿no? No es que sea malo molestarse, sino el sentido es enojarse, sentir ira de una manera exacerbada, una manera sin límites. No se refiere a molestarnos por alguna injusticia o algo que sea plenamente justificado, sino porque estamos tan molestos que buscamos venganza. En Efesios capítulo 4, versos 26 al 27 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, dice Pablo. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar, ¿a quién, hermanos? Al enemigo, al diablo. Entonces, ¿hay una prohibición para enojarnos? No necesariamente. Aquí, en este entorno, es la interacción con el prójimo. Y muchas veces en reuniones de matrimonios se menciona este texto cuando nosotros tenemos alguna diferencia con nuestra esposa. O usted, hermana, con su esposo. ¿Sí? Dice el Señor, no permitas que se ponga el sol, no permitas que pase este día. Porque ¿qué pasa con una pareja que se va a acostar y están enojados? Uno volteado de un lado, el otro del otro, pensando muchas cosas y ella pensando otras cosas. Y si no hay paz, si no se hace la paz en ese momento, hermanos, amanece el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día y se van guardando cosas que se convierten en rencores. Y al rato, hermanos, es un problema mucho mayor. Nuestro Señor, buscando la armonía, dice, no dejen que el sol se ponga sobre sus cabezas. Es decir, no dejen que llegue la noche y no dejen que se duerman ambos molestos. Lleguen a un acuerdo por el bien de ambos. La cita bíblica, hermanos, que vimos, la utilizamos constantemente en reuniones de matrimonios, repito, o reuniones de iglesia congregacional, ¿sí? Jesús también se molestó, se enojó cuando encontró a los mercaderes en el templo, ¿se acuerda? En Mateo 21, versos 12 y 13. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los cambistas muchas veces no son justos. Muchas veces aquellas personas comerciantes hacen trampa. Y a Jesús realmente le molestó que se había convertido en un lugar de negocios turbios, de negocios chuecos, vamos a decirlo de esta manera, hermanos. A Jesús le molestó que la casa de oración se convirtiera en un mercado. ¿Fue una molestia justa, hermanos, justificada? Claro que sí, hermanos, porque era la casa de oración que estaba destinada o consagrada para la oración. Vamos a ver, hermanos, cuál es el sentido de estas palabras. La Real Academia Española de la Lengua define la ira como el sentimiento de indignación que causa enojo, o el apetito o deseo de venganza, furia o violencia de los elementos de la naturaleza, ira. El enojo, ¿qué dice la RAE? ¿Qué es el enojo? Es un movimiento del ánimo que se suscita ira contra alguien, que provoca ira contra alguien.
es molestia, es pesar, es trabajo. Ese es el enojo, hermanos. Entonces, podemos comprender el sentido de lo que Jesús expresó a la multitud. No se refiere a un enojo pasajero, inmediato, de un malentendido. Se refiere a un rencor tan profundo, hermanos, un apetito de furia, una molestia que no podemos controlar. El solo hecho de ver al hermano o a la persona, ya dije hermano, a la persona o a alguien, y sentimos eso que llega a nuestro corazón, esa aversión, esas ganas de no estar. ¿Sabes qué? Mejor no voy, mejor ya me voy. Deseo de venganza contra alguien. Y el Señor dice, eso es incorrecto porque es lo mismo que asesinar a alguien espiritualmente. Esa es la primera, hermanos. La primera parte, enojarnos con nuestro prójimo de manera desenfrenada, de manera tal que quisiéramos que lo borraran de la faz de la tierra. La segunda es insultar a alguien. Si insultas a alguien, serás sometido a juicio. Si a raíz entonces de lo anterior, no solamente queda en mi mente, no solamente queda en mi corazón, sino que expreso una ofensa verbal. Y usted ya se imaginó ofensas verbales que dicen allá afuera. Pero nosotros, estoy seguro que no decimos ningún tipo de ese tipo de ofensas. Nosotros no decimos groserías. Espero. Pero aunque no digamos groserías, hermanos, a veces no hace falta decir una de ellas. El hecho de menospreciar a una persona, el hecho de expresarse con dolo sobre una persona, el hecho de humillar a una persona, el hecho de omitir la existencia de una persona, de no saludar a un hermano, de evitarlo. O realizar acciones que lleven a lo mismo, hermanos. Eso es insultar a alguien. ¿Y qué dice el Señor? ¿Está bien? Está mal. Es como si asesinaras a alguien. Y número 3, si maldices a alguien, si usted o yo tenemos el deseo de que alguien de nosotros le vaya mal, que fracase, que tropiece, que le caiga una enfermedad, ¿no? Recuerdo ese cuentito o esa historia de Jonás, ¿no? Cuando el Señor le da la orden en los cuentos infantiles. Y Jonás en esta trama dice, pues Señor, si quieres castigarlos, pues envíales un terremoto, una inundación, y así ellos serán castigados, ¿no? La gente de Nínive. A veces nosotros, hermanos, queremos lo mismo con el prójimo. Señor, envíales una enfermedad, envíales escasez, que su trabajo se acabe, que tengan problemas familiares, etcétera, hermanos. Que un haz de luz se lo lleve de la tierra, que se abre la tierra para que se lo trague. Hermanos, eso es lo mismo que maldecir, porque estamos deseando el mal de nuestro prójimo. Y eso, dice el Señor, está mal, es pecado, estás asesinando a alguien. Si alguno de nosotros actúa de esta manera, hermanos, o en algún momento lo hicimos, es importante reconocer que hemos actuado mal. Jesús dice, usted y yo daremos cuenta en el juicio por ello. Todos y cada uno de nosotros. Entonces podremos ser desechados y lanzados, dice aquí, a la Gehenna. La Gehenna, la parte final de esta primera, del verso 22, que dice, si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno. En una palabra dice la Gehenna, en alguna versión. La Gehenna era un lugar que era considerado el basurero, era una barranca donde tiraban los desechos materiales, desechos de animales, seguramente desechos humanos, seguramente. Era un lugar donde le llaman la barranca de Himnot. Entonces, hermanos, ahí era un lugar de origen de pestes, de enfermedades, un lugar muy desagradable, ¿sí?
que dicen algunos eruditos que quemaban azufre para disimular el olor de ese lugar. Aquellos hermanos que vivimos en la zona este aquí de Jalapa, ¿se acuerdan cuando luego llegaba en las tardes el olor del basurero municipal? Bueno, intermunicipal, porque muchos municipios van a tirar la basura por ahí atrás. ¿Se acuerdan en las tardes cómo llegaba ese olorcito? Penetrante, fuertísimo. Gracias a Dios llegaron en el gobierno anterior, metieron ahí mano y usan químicos tan potentes que ya evitan esos olores, hermanos. Pero imaginemos ese entorno, ¿sí? A eso se refiere, a ese lugar donde nadie quiere estar, ese lugar donde hay azufre, donde hay fuego. Entonces dice el escritor, si haces esto, dice Jesús, entonces vas a ser lanzado a un lugar igualito al lugar donde nadie quiere estar, que es la gehenna, el basurero, ¿sí? A eso se refiere, hermanos, ¿sí? Algunos podrían decir el infierno mismo en la tierra, el lugar desagradable. Entonces, si nosotros actuamos con nuestro prójimo con ese sentimiento de maldad, seremos lanzados al lugar de destrucción. 23, verso 23 de Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Alguien, pero mejor le ponemos un nombre, hermanos. ¿Quién es ese alguien? Haga usted memoria en su mente, en su ser. ¿Quién es esa persona con la cual usted tiene diferencias? ¿Quién es esa persona con la cual usted tiene un problema que no ha sido sanado? ¿Quién es esa persona que en la mañana usted no sanó ese problema que tiene? Que aún así vino aquí con esa situación en su ser, que simplemente lo va dejando al tiempo. Ay, que el tiempo lo vaya arreglando. Jamás el tiempo va a arreglar nada, hermanos. Al contrario, empeora, ¿sí? Todos nosotros tenemos algo o tuvimos a alguien. Ese alguien puede ser, hermanos, mi hermano carnal, puede ser mi cónyuge, puede ser mi compañero de trabajo, puede ser mi vecino, puede ser algún hermano de la congregación o alguna otra persona. Póngale nombre, hermano. Recordemos la primera parte de este pasaje que nos dice: si estoy enojado, si he insultado o si he maldecido, he actuado y estoy actuando mal. Si he hecho cualquiera de estas tres cosas. Si yo tuve cualquier sentimiento o acción de las tres que hemos mencionado, que es enojarnos más allá de lo comprensible, insultado o maldecido o deseado el mal a alguien, hermanos, es un momento de que reflexionemos, ¿sí? Jesús entonces nos da un mensaje todavía aún más profundo de lo que nosotros podemos comprender. Dice el Señor, porque nos confronta y nos dice: si sabes que alguien tiene algo contra ti, no está hablando de que tú tengas algo contra alguien. Si sabes de alguien que tiene algo contra ti, el hermano tal o la persona tal, dice el Señor: ve y reconcíliate con esa persona. ¿Se da cuenta de lo que nos está pidiendo Jesús? ¿Se da cuenta, hermano? No que nosotros vayamos a pedir perdón, sino que vayamos a ver a aquella persona que sabemos que tiene algo contra nosotros, aquella persona que nos odia, aquella persona que nos detesta, que vayamos a verla para reconciliarnos con ella. Nuestro Señor nos pide que no esperemos a que la persona que está enojada con nosotros tome la iniciativa. Nuestro Señor nos da una indicación, porque no es una sugerencia, es una indicación, hermanos. Y es ir a hacer el shalom, ir a hacer armonía con el prójimo, con quien sé que tiene algo contra mí. La palabra de Dios, entonces, hermanos, podríamos decir que no es lógica. La palabra de Dios no es lógica, porque lo lógico sería ir nosotros a pedir perdón cuando sabemos que hemos cometido una falta, ¿sí? La palabra de Dios no es lógica, ni busca ser lógica, hermanos.
La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios. Y podríamos concluir que la palabra de Dios es Dios mismo hablando hacia nuestras vidas, hermanos. Dios nos exhorta a que en su pueblo haya armonía y exista bendición. Actualmente, hermanos, ¿de qué manera traemos nuestras ofrendas? ¿De qué manera traemos nuestras ofrendas, hermanos? Porque aquí en el texto dice, si vas a presentar una ofrenda, primero ve, reconcíliate. Nosotros no traemos cabritos, no traemos frutos, no traemos vacas, no traemos borregos. Pero hermanos, nosotros traemos ofrendas de labios, ofrendas de gratitud, ofrendas de mayordomía financiera, ofrendas de acciones justas. Cuando los hermanos vienen a ministrar, los que están aquí arriba, están ofreciendo un holocausto a nuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿O a qué venimos aquí? ¿A tocar bonito y cantar bonito? Mis hermanas panderistas, ¿qué vienen a hacer? A ofrecer un holocausto, una alabanza a nuestro Señor. Cuando usted que está aquí, porque no solamente son los que están acá, también usted que está ahí enfrente, todos ustedes, cuando vienen a cantar alabanzas, cuando levantan sus manos, cuando oran fervientemente, cuando reflexionan en la palabra para cambiar sus acciones, usted está ofreciendo su ser como una ofrenda a Dios. Y por poner un ejemplo, hermanos, ¿qué pasaría si alguien del ministerio de alabanza, o pandero, o un servidor como el predicador, antes de venir aquí, tuvo un ataque de rabia tan grande con el taxista que lo trajo, con el camionero, con el que le vendió, no sé, el dulce, se dejó peleado con su esposo que traen problemas, o su esposa que traen problemas de atrás, que su hijo no le hace caso y también le dejó dicho una que otra deseos de no tan de bendición. Hermanos, ¿qué pasaría si alguno de ellos tuvo diferencias con su padre, con su madre, con sus hermanos? Claro, entendiendo que hay situaciones donde nosotros a veces luchamos contra injusticias. Ha habido hermanos que luchan por venir a la iglesia. Hay hermanos que en su momento les dijeron que saben que hay culto a las 10 o 4 de la tarde y les ponían quehaceres para que se retrasaran y decidieran no ir a la iglesia. Sí, no se refiere a ese tipo de situaciones, sino a cosas que ya traemos aquí de tiempo atrás. Cosas que realmente impiden que yo pueda dar una alabanza genuina a nuestro Dios. Mi ofrenda que estoy ofreciendo, ¿será grata ante la presencia de Dios? ¿Será bien recibida? ¿Cómo yo podría decir Hosana al Rey ahorita que cantamos? ¿Cómo podría yo decir que quiero entrar en la presencia o conocer a Dios? ¿Cómo podría yo decir que soy pueblo de Dios? ¿Que soy un cuerpo en Cristo, como lo vimos en la mañana? Si ni siquiera tengo una buena relación con mis hijos, con mi esposa, con mi vecino. ¿Cómo podríamos nosotros entonces elevar una ofrenda a Dios? Entonces será bueno preguntarse, ¿está siendo recibida esa ofrenda a Dios? Poniendo como ejemplo los parámetros de Abel y Caín, ¿mi ofrenda cómo será? ¿Como la de Abel o como la de Caín? Nos podemos dar cuenta, hermanos, que a veces nosotros podemos estar cayendo en contradicciones. Santiago 1, 19 al 20 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Para que nuestras ofrendas sean gratas, debe existir armonía entre los integrantes del pueblo de Dios.
si no hay armonía entre los integrantes del pueblo de Dios, hermanos, nuestras ofrendas, por más bonito que cantemos, por más bonito que toquemos, por más bonito que prediquemos, no tendrán trascendencia. Verso 25 de Mateo 5. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. En alguna versión dice el último cuadrante, ¿sí? O hasta que hayas saldado tu deuda. Usted, hermano, recuerda aquella situación en su vida que sabe que pudo frenarse antes de que el problema se hiciera más grande. ¿Recuerda? Aquella deuda, aquel problema con mi hermano, aquel problema con mi papá. No sé, por la herencia, por una casa, por un terreno, por un coche, por un lindero. Todos, hermanos, hemos tenido situaciones de este tipo. Y le pido que usted recuerde qué es lo que ha sucedido. Lo que nuestro Señor quiere que hagamos nosotros es como una olla express. ¿Qué es una olla express? Es un artefacto, es un utensilio de cocina donde está herméticamente sellada. Podemos meter, no sé, verduras, podemos meter frijolitos u otro tipo de caldos. ¿Y qué hace la olla express, hermanos? Nos ayuda a cocinar más rápido, ¿no? A reducir tiempo. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si el inventor de esta olla no le hubiera puesto esa valvulita en la parte superior? ¿Qué pasaría, hermanos? Si yo pongo a calentar, a hervir mis 2 kilos de frijolitos y no tuviera una válvula, ¿qué pasaría en un momento dado? Explotaría, ¿no? Pero esta pequeña válvula, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo, hermanos? Ir purgando, ir liberando esa presión que existe allá adentro. Controlar la presión que hay allá para que no explote y se pueda cocinar nuestro alimento satisfactoriamente. De esa manera, hermanos, nuestro Señor nos pide que también nosotros seamos como esas válvulas que liberan la presión de los problemas. A veces usted y yo podemos tener alguna diferencia grande con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Y como lo decía con la pareja, ¿no? En la vida conyugal, pasa lo mismo acá. Si yo tengo una diferencia con un hermano, con alguno de ustedes, que no debiera, pero que puede suceder, o usted con su colega en el trabajo, y si no liman asperezas, esto va creciendo más y más y más, y luego hay actitudes, aunque no tengan nada que ver, se toman mal, acciones, palabras, se toman a mal, hermanos, porque en su momento no hubo un momento para poder llegar a un acuerdo o aclarar las cosas, ¿sí? Llega el momento en que el problema estalla. El problema estalla. Todos nosotros, estoy seguro que hemos aguantado situaciones donde decimos, no, yo ya estoy a punto de reventar, yo ya estoy a punto de que ya, ¿no? Yo creo que todos, en la escuela, en la familia, en el trabajo. Pero a veces, hermanos, sucede que llega una palabra de ánimo, un consejo, o la persona con quien yo tengo la diferencia, platicamos y la presión se reduce. Nosotros, hermanos, en lugar de esperar a que los problemas con nuestro prójimo lleguen a un grado de destrucción en nuestra relación de amistad o congregacional, porque también los problemas entre nosotros pueden destruir congregaciones enteras, ¿sí? El Señor nos pide que ayudemos a liberar esa presión. Es decir, nuestro Señor nos exhorta a perdonar. Nuestro Señor nos pide pasar por alto ofensas, faltas. Nuestro Señor nos pide llegar a acuerdos. Nuestro Señor nos pide aceptar disculpas.
Nos pide evitar llegar a los tribunales porque de ahí, una vez que hay un juez, ahí, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Cuando entra la ley fría, cuando entra la ley dura, no hay vuelta atrás. Por eso dice el Señor, cuando vayan hacia el tribunal, pónganse de acuerdo, porque una vez que lleguen allá, te van a echar a la cárcel hasta que pagues lo último de tu deuda. Entonces, arreglemos las cosas antes de vivir presos de la enemistad, antes de vivir presos de la venganza y presos de la muerte. Hace unos meses, hermanos, en internet veía a un abogado que mostraba en un escritorio tomos y tomos de demandas y contrademandas. Y decía este abogado, este es un pleito de dos hermanos que se peleaban un terreno por más de 20 años. Los hermanos ya fallecieron, acaban de fallecer. ¿Cuánto dinero hay aquí invertido? ¿Cuánta amargura? ¿Cuánto dolor? Y al final no se llevaron nada ninguno de los dos. Y esto se arregló. Cuando fallecen los dos, los hijos de ambos se sientan, llegan a un acuerdo y se acabó el problema. Las cosas se pueden solucionar, hermanos, platicando, hablando. Si bien es cierto, el enojo no es malo, hermanos, el molestarse por alguna situación. El problema surge cuando el enojo gobierna nuestra vida, gobierna nuestro ser. Los asesinos seriales, aquellas personas que hacen maldad, muchas veces, hermanos, surge porque fueron víctimas de violencia en casa, fueron víctimas de violaciones, fueron víctimas de una vida difícil y van creciendo con ese enojo y esa olla express, ese ser se va llenando de depresión y depresión y depresión de una forma tal que en un momento explota. Y dicen por ahí, alguien me dijo, Isra, cuídate de no estar en tu casa sin hacer nada, porque la madre de todas las desgracias, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? La ociosidad. La ociosidad es la madre de todas las desgracias. A esto súmele dolor, sufrimiento y rencores. Entonces eso provoca muchas veces muerte, llanto en más personas. Si usted conociera las historias de las personas que están presas, de aquellas personas que han hecho muchísima maldad, hay mucho dolor atrás, hay mucho rencor, hay mucho enojo, mucha ira. Y lo que el Señor nos pide, hermanos, es que nosotros no actuemos de esa manera. Hermanos, que nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestra meditación no tengan impedimento para que lleguen como olor grato ante nuestro Dios. Luchemos todos los días para que nuestra vida sea una alabanza viva, no una alabanza solamente de sábado, no solamente una alabanza en Talita Kumi, sino en todos los días, en todo lugar. Que los problemas que puedan surgir con nuestro prójimo, hermanos, pronto se solucionen. Si nosotros hemos fallado, reconozcamos nuestro error, reconozca su error, hermano, y pida disculpas. Pero también si sé que algún hermano tiene algo contra mí, algún rencor, alguna molestia, y me doy cuenta que no hay intención de parte de esa persona para arreglar las cosas, usted y yo tenemos que tomar la iniciativa para que haya armonía en el pueblo de Dios. Puede ser que no se arreglen, pero puede ser que sí, con la gracia de Dios. Puede ser que sí, hermanos. Debemos aprender a controlar nuestros impulsos. No podemos continuar actuando como quien no conoce a Dios. ¿Cómo se dice? Mechitas cortas. No podemos ser mechas cortas. Ya no, hermanos. Eso era antes. Eso lo hacen las personas que no conocen de Dios. Usted y yo somos discípulos de Cristo y debemos actuar como tal, como discípulos de Cristo. Eclesiastés 7:9 dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo ¿de quién, hermanos? De los necios, de los que no conocen a Dios. Somos el pueblo de Dios, lo cantamos en la mañana.
Lo cantamos hace en el servicio de la mañana. Y debemos relacionarnos con nuestro hermano como tal. Pues el hermano que tiene junto a usted puede voltear a la derecha o a la izquierda. Le pido que voltee a la derecha y a la izquierda, hermano. Ese hermano que usted tiene junto a usted es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios, hermanos. En casa, su esposo, su esposa, su familiar o el compañero de trabajo es la imagen de Dios junto a usted, hermano. Por lo tanto, debemos tratarnos con respeto y con amabilidad. Concluyo con esto. El Salmo 133 dice de esta manera: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba, hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Hermanos, que nuestro Señor nos impulse a vivir en armonía. Dejémonos impulsar para vivir en armonía. Y que su bendición esté presente en cada una de las familias que aquí están representadas. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga.